Gloria a Dios, amados. Continuamos con nuestro reto y vamos con nuestro día número 25, capítulo 27 de Mateo, y vamos a seguir el relato que traíamos del arresto de Jesús, y aquí precisamente el Mateo capítulo 27 continúa. Iniciemos pues, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas se ahorca. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar una manera de ejecutar a Jesús. Luego lo ataron y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que le habían condenado a muerte, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque he traicionado a sangre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron ellos. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar un campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso, todavía se llama Campo de Sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dijo: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Juicio de Jesús ante Pilato. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de estos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador romano que cada año, durante la celebración de la Pascua, pusiera un preso en libertad, el que la gente quisiera, y lo entregaron a la multitud. En ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a este hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y para que ejecutasen a Jesús. Así que el gobernador romano volvió a preguntar: ¿a cuál de estos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero toda la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús a un cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza, y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron y burlonamente delante de él se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon la cabeza con ella.
Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. La crucifixión. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra y decía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. "Pero mírate ahora", le gritaban. "Dijiste que ibas a destruir el templo y a construirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz". Los sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con que es el Rey de Israel? ¿No? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios. Entonces que Dios lo rescate ahora, pues él dijo: "Yo soy hijo de Dios". Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Muerte de Jesús. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: "Elí, Elí, lema sabactani", que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, le puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: "Espera, a ver si viene Elías a salvarlo". Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y se dijeron: "Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios". Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, la madre de Santiago y de José, la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Entierro de Jesús. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rolar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. La guardia en la tumba. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: "Señor, recordamos lo que dijo una vez este mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego digan a todo el mundo que resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio". Pilato respondió: "Tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan". Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Esa fue
nuestra lectura para hoy. Y quiero salvar los versículos 13 y 14 de este Mateo 27. Y de mucho tiempo atrás vemos los diferentes improperios, las cosas que la gente hablaba contra Jesús. Cuando está frente a Anás, cuando está frente a los religiosos, lo acusan, le dicen blasfemo, lo golpean y él no abrió su boca. Él no respondió a las acusaciones. De hecho, cuando está delante de Pilato, Pilato le dice, ¿no oyes todas las acusaciones que se presentan en tu contra? Y Jesús dice que no respondió absolutamente nada a estos cargos y a estas acusaciones que falsamente le estaban haciendo. Y saben una cosa, muchas veces nosotros nos vamos a ver abocados y tal vez metidos en algunos problemas o por chismes o porque gente habló, o porque gente dijo o porque gente te está haciendo zancadilla, gente te está tratando de poner trampas, gente está tratando de poner estorbos en tu camino, inventan cosas contra ti. Sigamos el ejemplo de Jesús. Estemos callados, que el testimonio del Padre va a seguir siendo el mismo. Tú eres mi Hijo amado y yo me complazco en ti, independientemente de lo que el mundo, el diablo y las circunstancias digan. Tal vez no es fácil estar callados, pero es lo más necesario y es lo más sano en nuestras vidas cuando nos vemos enfrentados a personas o a situaciones que hablan mal o que quieren dañar nuestra imagen. Callados, el Señor pelea por nosotros. Un abrazo y regresamos para cerrar Mateo en nuestro siguiente clip. Bendiciones.